Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy. Espero que me estén escuchando muy bien. Mi nombre es Mercedes Suárez de la Torre y voy a estar moderando esta mesa redonda. Agradezco mucho la invitación al Consejo, al Comité Ejecutivo de RITERM por esta invitación y agradezco mucho a todas las personas que se han unido hoy para participar en esta mesa redonda. Entonces voy a iniciar presentando a las personas que van a acompañarnos en la mesa redonda titulada Retos actuales en el ámbito terminológico desde el punto de vista de las asociaciones. Nos acompaña hoy Joaquín García Palacios, catedrático de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca y presidente de la Asociación Española de Terminología, AETER. Con nosotros también está John Jairo Giraldo Ortiz, presidente del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Terminología, Claudio Grimaldi, profesor asociado de Lengua, Traducción y Lingüística Francesa de la Universidad degli Studi di Napoli, eh, presidente de la Asociación Italiana para la Terminología, ACITERM, y secretario general de la Red de Terminología de Lenguas Romances, Realiter. En nombre de Escaterm, no nos pudo acompañar hoy Esther Bonet y se excusa, quien es la presidenta de la Sociedad Catalana de Terminología, pero nos acompaña en su nombre Francesc Galera, miembro de la Junta de Escaterm en distintas etapas. A continuación voy a explicarles un poco cómo vamos a hacer la dinámica de la mesa redonda. Vamos a tener una exposición inicial de cada una de las asociaciones. Eh, Cada uno de los miembros de estas asociaciones va a tener 10 minutos. En total vamos a tener 40 minutos para esta breve exposición. En estas exposiciones vamos a hacer la presentación de la asociación, los retos actuales en el ámbito de la terminología, y las estrategias y soluciones que cada uno propone, tiene, etcétera, en sus asociaciones. Luego tendremos unos 25 minutos de debate y discusión. Haremos unas preguntas para generar el diálogo entre los panelistas y por último haremos unas conclusiones y cierre. El debate y la discusión están más o menos estipulados 25 minutos y para la conclusión y cierre unos 15 minutos. Entonces, voy a darle la palabra a Joaquín García Palacios, quien nos hará la presentación sobre sobre la asociación que tiene a cargo. Muchas gracias, Joaquín. Adelante. ¿Tienes el micrófono apagado ya? Sí. ¿Ahora ya se oye bien? Sí. Sí, ya Vale, estoy. perfecto. Bueno, pues buenas tardes desde España y desde Salamanca en concreto, donde estoy en estos momentos. Me toca hablar como presidente de la Asociación Española de Terminología, AETER, que para quienes no lo saben, pues es una asociación que se creó en 1997 con los fines de establecer un nexo de unión dentro del Estado español entre personas e instituciones interesadas por la terminología y las lenguas de especialidad. Personas e instituciones muy distintas, pero que tuviesen y que tengan, que sigan teniendo un espacio, ese espacio como espacio en común.
Quiero desde el principio centrar las cosas y ubicar el nacimiento y el desarrollo de esa asociación en un espacio en el que se produce la convivencia entre varias lenguas cooficiales y el español en distintos lugares de la península ibérica. Creo que no se puede olvidar, ni en su nacimiento ni en su posterior desarrollo, el hecho de que, a pesar de haber sido la lengua impuesta, al menos en parte, en las comunidades bilingües por el poder político, cuando se produjo en España la normalización democrática, la terminología tuvo un desarrollo importantísimo, motivado precisamente por esa situación anómala anterior en las comunidades en las que se producía la convivencia del español con el catalán, con el gallego y con el euskera. El desarrollo de los trabajos prácticos y teóricos se produjo precisamente en esas tres lenguas, catalán, euskera y gallego, pero no así en el español. En el caso del español, el desarrollo deseable sobre su terminología se vio relegado durante muchos años. En una conferencia no hace mucho, yo achacaba esa poca preocupación por la terminología del español a tres razones, una de ellas optimista y otras dos pesimistas. La primera, optimista, era una ficción de fortaleza, es decir, somos 500 millones de hablantes o más que esconden los problemas que puede haber. Las ficciones pesimistas era una ficción de inexistencia, en primer lugar, porque no hace falta usar otra lengua distinta que el inglés en la comunicación científica actual, o una ficción de imposibilidad. La situación es esa, es una situación inamovible sobre la que no se puede hacer nada, no se puede revertir la situación. Pues bien, si les digo todo esto es porque creo que esto está presente en la génesis y el desarrollo de la Asociación Española de Terminología. Y sigue siendo crucial nuestro interés por intentar subvertir esas tres ficciones. La primera, porque sabemos que el número de hablantes no es una garantía en la comunicación científica. La segunda, porque el espacio de la comunicación científica ha de ser un espacio multilingüe, en el que todos tengamos las mismas posibilidades. Y la tercera, porque la situación actual puede cambiar, tiene que cambiar necesariamente. Es muy importante también señalar desde el principio de la Asociación Española de Terminología la presencia de tres figuras fundamentales que estuvieron en el nacimiento de nuestra asociación, tres figuras que son fundamentales si hablamos de terminología en general, pero más si hablamos de la terminología del español. Amelia de Irazazábal, del Centro de Investigaciones Científicas, el CINDOC, Ángel Martín Municio, que era el presidente de la Real Academia de Ciencias, y Teresa Cabré, de la Pompeu Fabra, figura capital para articular todo un sistema de redes y asociaciones entre lenguas románicas y países a distintos niveles. Para cada uno de esos niveles, Teresa Cabré, como sabemos, tenía un plan. Los principales objetivos de nuestra asociación eran desarrollar y promover la terminología como disciplina, estimular la elaboración de recursos terminológicos necesarios y difundir los recursos existentes. El planteamiento con el que nace nuestra asociación es intentar desarrollar la terminología del español en España, en primer lugar. En segundo lugar, propiciar la cooperación, colaboración y buena convivencia entre la terminología del español y la de las otras lenguas de España. Y en tercer lugar, armonizar la terminología del español en su conjunto, con la colaboración entre redes y asociaciones de uno y otro lado del Atlántico. Los retos actuales que tenemos en nuestra asociación se derivan de su origen y de esas especiales circunstancias que la condicionan, de los aspectos que les he comentado con anterioridad. Unos retos que pueden ser de participación o implicación, es decir, que determinados organismos, entidades, instituciones y personas que son fundamentales para el desarrollo de la terminología con su trabajo diario se impliquen en los trabajos de AETER. Retos que son retos económicos, pues sabemos que no es suficiente con la cuota que pagamos los asociados si queremos llevar a cabo un trabajo concienzudo y sistemático con la terminología del español y con la terminología en España.
y unos retos que son retos políticos. Si se quieren conseguir los objetivos tanto de orden nacional como internacional, es necesario que la actividad terminológica con el español se oficialice, es decir, tenga unas personas dedicadas a ella de una manera profesional, con una voluntad política, etcétera, como puede ocurrir y ocurre en Cataluña con el catalán, sin duda nuestro mejor referente. Los retos con la terminología del español no queremos plantearlos solo como retos de nuestra asociación, pues creemos que son retos de la sociedad, pues estamos convencidos de que son retos que totalmente nos sobrepasan. Porque nosotros no, o sea, podemos intentar asociar a quienes tienen el poder diario sobre la terminología de ámbitos muy distintos, pero no queremos que todo esto tenga únicamente una dimensión teórica, sino que se concrete en acciones. Y eso implica conocimiento, ¿vale? Nosotros lo podemos proporcionar, relaciones entre unos y otros, también podemos contribuir a ello, pero implica una voluntad política de querer hacer, lo que tiene que traducirse en hacer, para lo que hace falta quien subvencione el desarrollo de la acción. Como ejemplos concretos de casos recientes en los que en estos momentos se encuentra inmersa nuestra asociación, está el proyecto Teresia, un proyecto sobre la terminología en español e inteligencia artificial, un proyecto que pretende conseguir un metabuscador con terminologías enlazadas y un servicio para la validación y sanción sobre la terminología neológica del español. Un proyecto que es un proyecto multidisciplinar con distintas instituciones integradas que tiene voluntad de integrar a muchas más en fases posteriores, que supone un paso importante para concretar algo en ese camino arduo y difícil que comenzaron los pioneros de nuestra asociación, los tres pioneros a los que me refería antes. Un proyecto que tiene unas fases que se pretenden acometer progresivamente. Si se quisiese hacer todo a un tiempo, sería un desastre total. Las tres fases son la primera, con la terminología del español de España; segunda, con la coordinación con la terminología del español con las lenguas cooficiales; y tercero, del español de España y el español de América. No sé cómo voy de tiempo, posiblemente me habré pasado, con lo cual creo que sería el momento de dejarlo, ¿no? Y luego ya hablamos más si hace falta. Estás bien de tiempo, tranquilo. Si tienes algo más, Bueno, no, casi mejor. Yo creo que con esta introducción suficiente, luego podemos seguir hablando después. Gracias. gracias, Joaquín. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Mira, te quedó 1 minuto y medio. Estuviste muy bien de tiempo. Muchas gracias. Continuamos entonces con John Jairo Giraldo de la Red Iberoamericana de Terminología. Adelante, John. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis colegas y a quienes nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante para nuestras asociaciones y redes. Es un placer para mí, en nombre de Riterm, participar en esta mesa redonda titulada Retos actuales en el ámbito terminológico desde el punto de vista de las asociaciones. Empecemos por decir ¿a qué se dedica Riterm? Bueno, Riterm, la Red Iberoamericana de Terminología, tiene por objetivo establecer un canal de cooperación entre sus miembros para consolidar las terminologías en los países de habla española, catalana y portuguesa. Esta es una red que data de finales de la década del 80, concretamente 1988, fundada en la ciudad de Caracas con el auspicio de la Universidad Simón Bolívar, y que desde entonces ha seguido el trabajo de hermanamiento y el trabajo de cooperación entre todos los países de Iberoamérica. En concreto, Riterm se mueve o actúa en las siguientes áreas. En primer lugar,
realiza cada 2 años el Simposio Iberoamericano de Terminología, un evento que permite congregar a todos los especialistas de esta área y áreas afines, y que se va realizando por diferentes países, se va rotando, y hemos así llegado hasta la versión número 18. Este año nos aprestamos a realizar la versión 19ª, que justamente tendrá lugar en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, entre el 29 y el 31 de octubre. Están todos cordialmente invitados. También Return se dedica a el mantenimiento y a la publicación semestral de la revista Debate Terminológico. Es una revista donde se publican no solamente investigaciones, reseñas, trabajos que se hacen por parte de los miembros de la red en lo que tiene que ver con terminología, sino que también se publican traducciones y otro tipo de trabajos que tienen que ver con esta disciplina. También Return se dedica a la recopilación y al intercambio de información terminológica y factográfica entre sus miembros, con el fin de fomentar la compatibilidad entre sistemas, entre formatos, entre instrumentos metodológicos y demás aspectos que tienen que ver con la terminología. Igualmente, Return promueve la cooperación y ayuda en la planificación y desarrollo de proyectos relacionados con terminología, con ingeniería lingüística, con bancos de datos terminológicos, lexicográficos, textuales, también en general en todo lo que tiene que ver con la informática aplicada y con la planificación terminológica. Finalmente, Return apoya la colaboración o promueve la colaboración en lo que tiene que ver con programas de formación, de capacitación en terminología entre sus miembros para promover el desarrollo y la difusión de la disciplina, bien sea mediante programas académicos, mediante pasantías, encuentros, boletines, la misma revista Debate Terminológico y, por supuesto, el simposio. Entre los desafíos que la red constantemente tiene que enfrentar, digamos que se destacan, en primer lugar, el desafío de la comunicación. Es un tema recurrente, la comunicación entre sus miembros en términos de las dificultades para mantener actualizadas las bases de datos. Eso es un tema que recurrentemente nos sucede. La gente a veces no tiene la buena práctica de anunciar sus cambios de datos de contacto, y eso hace que a veces haya interrupciones en la fluidez de la comunicación entre la red y sus miembros. El otro punto, y ahí coincido plenamente con Joaquín, el asunto de la financiación es clave para mantener o para emprender proyectos propios. La realización de eventos más frecuentes es otro reto que tenemos. Detectamos que esperar 2 años a encontrarnos, esperar 2 años para celebrar un simposio y vernos y saber en qué está cada uno de sus miembros, pues era un tiempo muy largo, y en el intermedio pues no sabíamos qué se estaba haciendo efectivamente en cada país. Por eso diseñamos una serie de estrategias que mencionaré un poco más adelante. Eh, También otro reto es llevar más opciones de capacitación a nuestros miembros en lo que tiene que ver con tendencias desde lo teórico, lo metodológico, lo tecnológico, para que nuestros miembros estén, digamos, al día en todos esos frentes. Seguir ampliando, este es otro reto, ampliando nuestra base de miembros de la red. Permanentemente hacemos campañas para que más gente se una a Return, y por esa vía conocer mejor a nuestros miembros, el perfil que tienen, lo que hacen y sus proyectos. En cuanto al impacto de estos retos, pues uno es ciertamente
la dificultad para conocer oportunamente los proyectos y desarrollos disciplinares que se vienen dando en todos los países, el número limitado de iniciativas para proyectos propios. Esto tiene que ver o está muy atado también a temas de financiación, la baja participación de los miembros, por ejemplo, con contribuciones a la revista y en la organización y planeación de nuevas actividades. Tenemos un número muy reducido. El Consejo Ejecutivo de Return es un número reducido de miembros sobre el que recae gran cantidad de responsabilidades en la organización de eventos, pero que igualmente quisiéramos una participación mucho más dinámica, mucho más activa del resto de miembros que están por fuera del comité. Un ejemplo concreto del impacto de estos desafíos, de estos retos, es justamente la el bajo número de propuestas que llegan a la revista Debate Terminológico. Es nuestro deseo que tuviéramos mayor acogida, mayor respuesta de los miembros para nutrir y tener la revista con un número mayor de contribuciones. No quiere decir que no las tengamos, pero quisiéramos que fueran muchas más. En cuanto a estrategias que ha diseñado el Comité Ejecutivo para paliar estas situaciones o para encontrar soluciones definitivas, pues encontramos algunas como la difusión permanente de información por redes sociales, por la página web, por el correo electrónico, campañas constantes para el aumento del número de miembros de la red, la actualización permanente de esa base de datos de miembros, la realización. Esto ha sido una actividad muy exitosa que ha sido la puesta en marcha de un ciclo de eventos académicos entre los simposios, que hemos denominado tertulias terminológicas. Es allí como, por ejemplo, ya tenemos cerca de 10 tertulias que hacemos alrededor de cada 2, 3 meses. Iniciamos justamente con nuestros colegas de Escaterm por allá en el año 2023. Luego tuvimos a los colegas de Brasil que nos hablaron acerca de la investigación terminológica en Termisul, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Luego tuvimos al colega Gerardo Sierra de México, que nos presentó la herramienta GECO, un servicio para la terminología, un servicio web para la terminología. Después tuvimos a colegas de Colombia, al grupo del profesor Gabriel Quiroz, que presentó un breve recorrido por los trabajos del grupo de traducción y nuevas tecnologías de la Universidad de Antioquia. Luego tuvimos a colegas de Chile con el proyecto NEUDEC, investigando la contingencia neológica en español de Chile. Luego a nuestra colega Chelo Vargas de la Universidad de Alicante, que nos presentó su proyecto Digitender. Posteriormente tuvimos al colega Odair Nadine de Brasil, de Sao Paulo, que habló sobre la terminología y la enseñanza de lenguas con fines específicos. Posteriormente, de Chile nuevamente, tuvimos a nuestra querida colega Isabela Fernández, que nos habló de terminología y lenguaje claro. Y nuestra última tertulia terminológica fue con los colegas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra. Los colegas nos hablaron del portal multilingüe de la OMPI. Y tenemos pendientes para este semestre 2 tertulias más. La próxima, que será en mayo, a cargo de nuestro colega Carlas TV de Chile, que nos hablará de la variación terminológica frente a la normalización, y cerraríamos el semestre con otro colega, Albert Morales, de la UOC en España, que nos hablará de la terminología de la pandemia, usos e implementación en contextos nacionales y supranacionales. Como ven, este ha sido uno de esos muy buenos, una muy buena iniciativa que nos ha permitido tener contacto permanente con nuestros miembros y nos ha ayudado a saber
cuáles son las tendencias que están haciendo nuestros colegas y cuáles son las futuras líneas de trabajo en cada centro, en cada país y en cada grupo de investigación. También otro de los eventos que hemos intentado institucionalizar entre cada simposio ha sido los encuentros con una red hermana que es la FIT LATAM, la Federación Internacional de Traductores, capítulo Latinoamérica. Esto nos ha permitido acercarnos a un grupo de colegas traductores e intérpretes interesados en terminología muy amplio y ha permitido visualizar otras líneas de trabajo en el futuro. Tiempo, John, tiempo. Muchas gracias. Voy terminando. Las propuestas que quisiéramos poner sobre la mesa para que este trabajo entre las asociaciones se fortalezca sería acercarnos, y este es el primer paso, haber hecho esta conversación entre los presidentes de las diferentes asociaciones y redes dedicadas a terminología. Nos permite mirar qué está haciendo cada quien, dónde hay puntos de encuentro, unir esfuerzos mediante la cooperación, sea con convenios o con cooperaciones más espontáneas, y también que nos permita esto seguir nutriéndonos con otras líneas de trabajo mediante la coorganización de eventos en línea. Les agradezco mucho su invitación y dejo aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Bueno, a continuación tenemos la participación de Claudio Grimaldi, quien nos acompaña por la red Realiter. Adelante, Claudio. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mercedes, y muchas gracias al Comité de RITERM por esta invitación. Ya que el español no es mi lengua, mi primera lengua, mi lengua de trabajo, he preparado una presentación, una pequeña presentación que ya está para ayudar un poquito. ¿Ya se ve, Mercedes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Los días 13 y 14 de diciembre de 1993, la Delegación General a la Langue Française y la Unión Latina, que era una organización activa en la promoción de la identidad y el patrimonio del mundo latino, establecieron un primer grupo de trabajo con el objetivo de crear una comisión panlatina de terminología. Durante esta primera reunión celebrada en París, este proyecto fue realizado, fue lanzado oficialmente bajo el nombre de Realiter, con denominaciones oficiales en las lenguas de la red. Realiter reúne a investigadores, profesores, centros de estudio, instituciones públicas, universidades y asociaciones que trabajan en el campo de la terminología en 7 lenguas: catalán, francés, gallego, italiano, portugués, rumano y español, y también las variantes de español de América y portugués de América y francés de Canadá. Gracias a su estructura y actividades científicas, Realiter es una red única de cooperación entre los países y comunidades de lenguas romances, centrada en la terminología, la planificación lingüística y la armonización terminológica. Podemos decir que esas son las macros áreas de trabajo de Realiter. Los que están aquí son los objetivos del reglamento de Realiter: establecer principios metodológicos comunes aplicables al desarrollo de materiales elaborados en conjunto, realizar investigaciones conjuntas y desarrollar herramientas que apoyen el avance de las lenguas romances, crear glosarios multilingües en áreas de interés común, reunir materiales documentales de referencia, incluidos contenidos en formación, fomentar la formación recíproca mediante el intercambio de formadores, expertos y estudiantes. Esos son los objetivos
según el reglamento de Realiter. Desde su creación, Realiter tiene como objetivo principal promover el desarrollo armonizado de las lenguas romances y seguir la difusión de sus terminologías. Para ello se elaboran investigaciones y productos terminológicos que reflejan su vitalidad en ámbitos especializados mediante principios metodológicos claros, glosarios multilingües, bibliografías de referencia y formación en terminología. Realiter se presenta como un centro de investigación en terminología multilingüe porque hay 7 lenguas de trabajo y como un actor activo en la planificación terminológica y las políticas lingüísticas que promueven la diversidad lingüística en el contexto de la globalización. Las acciones principales de Realiter son la creación de léxicos y la organización regular de jornadas científicas. Cada año hay una jornada Realiter. En el ámbito de la estandarización y armonización terminológica, la experiencia de Realiter necesita actualizar sus metodologías y mejorar la difusión de los recursos terminológicos que se producen. Los léxicos de Realiter son útiles para todo tipo de públicos, no solo traductores, sino también investigadores, docentes de lenguas con fines específicos e instructores de diversas áreas y niveles educativos. Esos léxicos no buscan modificar, claro, radicalmente el uso de las lenguas, pero al sistematizar terminologías, cumplen un papel clave en la promoción de la diferenciación y de la diversidad, porque hay equivalentes en todas las lenguas de Realiter. Con respecto a los retos, comparto los retos de mis colegas, la participación de los miembros, los problemas de financiación de las actividades. Creo que para Realiter hay los retos principales son la disponibilidad y la circulación de los datos producidos dentro de la red y el tema también del acceso abierto, garantizar la circulación de los productos y de las actas, por ejemplo, de la jornada. Hay la necesidad de mejorar la difusión de estos léxicos y de todo el trabajo hecho dentro de la red, maximizar su impacto y su utilidad a necesidades de comunicación inmediatas. Para mejorar el acceso a los léxicos multilingües, una estrategia de Realiter ha sido el lanzamiento de esta colaboración iniciada en 2021 con Clarin IT, que es la infraestructura común italiana para recursos y tecnologías lingüísticas. Es una colaboración que se ha vuelto fundamental porque los léxicos de Realiter están siendo convertidos a formatos que cumplen con los principios FAIR de la web semántica, los cuales establecen que los datos deben ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Todo este trabajo ha sido posible gracias a la Universidad Católica del Sacro Cuore, el Observatorio de Terminología y Políticas Lingüísticas, que es uno de los partners principales de Realiter, y estos léxicos y sus metadatos se integran en la colección Realiter OTPL y se suben a la plataforma terminológica de Ciencias Sociales y Humanidades para el European Open Science Cloud, que es una herramienta destinada a facilitar el intercambio de datos y, en consecuencia, del conocimiento. Eso para resolver un poquito el problema de la circulación y de la difusión de los datos producidos dentro de la red. Esta es la página web donde hay los léxicos de Realiter. Otro problema es el problema del acceso abierto y por esta razón hay, sobre todo los léxicos más recientes, están todos en acceso abierto. Estos son los últimos léxicos producidos, coordinados por parte de la Delegación General
a la langue française o langue de France, los deportes de los juegos del año pasado. Se trata de producto de léxicos en todas las lenguas de la red que están disponibles en la red, gratuitos. Ya mis colegas han subrayado la importancia de colaborar con las otras asociaciones de terminología y por eso hay unos ejemplos aquí que se pueden ver. La organización, por ejemplo, en 2022 de la jornada de Realiter conjuntamente con la jornada de la Asociación Italiana de Terminología y el año pasado la jornada científica organizada en San Millán con AETER, con la Asociación Española de Terminología. Y este año también vamos a organizar la jornada de Realiter en Santiago de Compostela y dentro de las asociaciones que van a colaborar en la organización y la promoción de las actividades hay también la red iberoamericana de terminología y eso puede ser una solución para organizar de manera conjunta unas jornadas y también para difundir los trabajos que se hacen dentro de nuestras redes y para fomentar el cambio claramente de información y de buenas prácticas. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Muy bien de tiempo. Te sobró 1 minuto y 10. Ah. Muy bien, muchísimas gracias. Pues no, para no ser tu lengua oficial, súper. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. A continuación tenemos la presentación del Francesc Galera, miembro de la Junta de Escaterm. Adelante, Francesc. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias también a mis colegas que han hablado antes de mí por sus presentaciones muy claras, que ya voy avanzando que vamos compartiendo retos y dificultades, ¿no? Eso es bastante ya interesante. De todas las asociaciones que estamos hoy aquí representadas, la Sociedad Catalana de Terminología es la más joven, porque nosotros nacimos oficialmente en 2022, en 2002 como Asociación Catalana de Terminología y de hecho hasta 2008 no nos convertimos en Sociedad Catalana de Terminología, hicimos un cambio de nomenclatura también porque a partir de ese momento nos convertimos en filial del Institut d'Estudis Catalans, que es la academia máxima de ciencias y letras del ámbito de la lengua catalana. Y eso para nosotros realmente fue un cambio importante porque pasamos de ser una asociación, digamos, nosotros un poco solos, con colaboraciones espontáneas con muchas otras entidades, y pasamos a ser parte de eso, del Institut d'Estudis Catalans, que es decir, una institución que nos da una cobertura que realmente agradecemos muchísimo. Una cobertura pues, desde cuestiones más burocráticas, administrativas y de gestión, nos dan un soporte económico. Es decir, hay unas ciertas facilidades que nos ayudan mucho pues, a subsistir y también a poder trabajar con mayores garantías. En todo caso, la Asociación Catalana de Terminología, esa precursora de la sociedad, aunque había nacido eso en 2002, lo que me interesaría ahora hacer es un poco de memoria, de volver un poco en la vista atrás y ver justamente que en lengua catalana el trabajo en terminología hace muchísimo tiempo que tiene fuerza y tiene un vigor bastante importante. De hecho, Joaquín García Palacios hace un momento en su presentación también nos recordaba, ¿no? Esos momentos en los años 70 del siglo pasado en los que él decía las lenguas cooficiales, en el caso del catalán, eso sí que fue así de manera muy clara. Había la necesidad, después de una dictadura y de un proceso de prohibición de la lengua catalana, pues de recuperar parcelas de normalización en todos los aspectos. Uno de los aspectos también en los que había que trabajar mucho era la normalización terminológica, ¿no? Y de hecho, el Diccionario General de la Lengua Catalana, ya de los años 30, de 1932, ya incorporaba muchos términos científicos
pero no es hasta el año 1968 que nace la Enciclopedia Catalana, una gran obra enciclopédica, es decir, que ya sistematiza el conocimiento en lengua catalana de un modo muy importante. Y luego a partir de ahí empieza pues también toda esa necesidad de trabajar sistemáticamente la terminología catalana. Ello da como resultado que en 1983 se funda el Termcat, el Centro Oficial de Terminología de la Lengua Catalana, ampliamente conocido por todos, simplemente porque es un centro con dedicación exclusiva a la terminología, con una visualización muy clara de sus objetivos y que realmente durante tantísimos años ha hecho un trabajo tan importante que ha conseguido pues digamos, esa fama mundial, creo que muy reconocida y muy justa también. Y eso para la lengua catalana fue un precedente realmente importante, ¿no? Poder contar con un centro oficial que se dedicara íntegramente a la creación, difusión e implantación de terminología en lengua catalana. También estaban los servicios lingüísticos universitarios, que desde los años 70 y 80 han ido trabajando en recursos de creación de diccionarios terminológicos, de glosarios y también de dinamización muy importante de la lengua en el ámbito académico y también en el ámbito científico, ¿no? Tampoco es menor la aportación, digamos, académica de la terminología catalana. María Teresa Cabré, ya ha salido su nombre, yo creo que es normal que aparezca porque su aportación es realmente destacada, ¿no? Digamos que la asociación, ese presidente de la sociedad catalana es del 2002, pero es que vemos que muchos años antes hay muchas instituciones que en lengua catalana se dedican a la terminología. Y de algún modo esa asociación nace simplemente para poner en contacto todas esas entidades que están trabajando en terminología, ¿no? Para que sea como una especie de nexo de unión, ¿no? Y eso a partir del 2008, en el que formamos parte ya del Instituto de Estudios Catalans, esa formalización yo creo que se ha reforzado bastante. Como misiones o principales objetivos de la Societat Catalana de Terminología, vemos que está favorecer la difusión de la terminología en lengua catalana en ámbitos científicos y técnicos, constituir una plataforma para la promoción del reconocimiento y la profesionalización en el ámbito de la terminología, promover el intercambio de información sobre actividades terminológicas y establecer relaciones con organizaciones, asociaciones e instituciones de similares finalidades. Esto nos ha llevado, como Sociedad Catalana de Terminología, a realizar seminarios y jornadas científicas. Actualmente estamos haciendo una jornada científica cada año, pero en algunos periodos se han realizado también algunos seminarios o formaciones un poco más concretas. Esas jornadas anuales tratan sobre temas diversos, es decir, muchas veces nos focalizamos en la terminología en un ámbito del conocimiento específico, pero no siempre es así. A veces nos marcamos objetivos un poco más transversales. Como sociedad también tenemos un premio bianual, bianual, de terminología previos que premia trabajos de jóvenes investigadores, tesis doctorales, trabajos de máster, incluso trabajos de fin de grado, ¿no? Con la voluntad de dar un reconocimiento a esas personas jóvenes que están dando también su voz nueva a la terminología. Seguramente ya la conocen también, la revista Terminalia, una revista científica que se edita también desde la Sociedad de Tecnología. Y además editamos pues, los libros con las actas de nuestras jornadas, las actividades. También editamos las obras que han recibido esos premios que antes comentaba. Como retos, como retos, lo que vemos es que en lengua catalana, como una lengua con menor densidad demográfica y una lengua claramente minorizada, una lengua que se enfrenta, pues, entre otros retos, ¿no? al gran peso del inglés en el mundo académico, pero también en la presencia muy clara, ¿no? del español también por contexto sociológico. Eso nos conlleva unos retos importantes, ya digamos, para la lengua en general, para la difusión de la lengua en general, y que especialmente también son importantes en terminología, ¿no? Todos estos factores, así más quizá de cariz sociolingüístico, influyen en la terminología y nosotros nos interesa muchísimo poderlos analizar y ver
qué efectos tienen en la difusión, en la implantación de la terminología, también en la creación. Pasa que creo que la creación en lengua catalana la tenemos en gran parte muy bien pensada, no digo resuelta, no me atrevería a decir resuelta, pero sí que muy bien pensada, con unos organismos que pueden hacer frente muy claramente a la creación de la nueva terminología, pero quizás los retos los ponemos sobre todo en la parte de la difusión y después en la implantación de esa terminología, esa nueva terminología, ¿no? Aparte de, bueno, otros retos comunes con las asociaciones, como veíamos, pues los retos económicos, ¿no? Incluso formando parte del Instituto de Estudios Catalán, realmente la dotación económica que tenemos es modesta y eso no nos permite, pues, hacer algunas actividades, pero tampoco nos permite llegar quizá a abarcar todo lo que nos gustaría abarcar. Nos proponemos también la ampliación del número de socios, también porque justamente ahora estamos muy centrados, hasta ahora estábamos muy centrados como sociedad en las personas que trabajan en terminología y queremos empezar a dar un poco más de aire a la sociedad, también implicando a personas, a entidades, a instituciones que trabajan día a día con terminología, pero que de algún modo no ponen el foco en ella, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre, pues, la Sociedad Catalana de Biología, obviamente en la biología se utiliza terminología de manera cotidiana en todo momento, pero no se pone el foco en la terminología, ¿no? Y ahora estamos justamente intentando tejer, pues, estas redes, esas complicidades con esas instituciones que usan de manera natural la terminología, pero que quizá no le dan la importancia que nosotros sí que creemos que tiene, ¿no? Y justo estamos en este momento en que creemos que como Sociedad Catalana de Terminología tenemos que abrirnos un poco más allá de los lingüistas, de las personas que creamos, que utilizamos o que ayudamos a difundir la terminología y dar un paso un poco más allá. De hecho, como un ejemplo concreto en el que estamos trabajando, fue, por ejemplo, las jornadas que realizamos el año anterior como Sociedad Catalana de Terminología, que fueron las jornadas número 21. Las realizamos en junio de 2024 y planteamos específicamente unas jornadas para que también, digamos, como arquitectura de las jornadas, ¿no? Unas jornadas muy participativas, muy abiertas a todo el mundo, unas jornadas que no tenían el formato clásico de unos ponentes y unos oyentes, sino que eran unas jornadas totalmente participativas en las que todos los participantes tenían que hablar y mediante unas dinámicas, así un poco guiadas, pero también para fomentar ese diálogo, lo que quisimos es que todos los asistentes pudieran plantear sus ideas, sus preocupaciones, sus posibles soluciones sobre los retos actuales de la terminología en lengua catalana, ¿no? Es decir, que ese diagnóstico de cómo está la terminología ahora mismo, digamos que pudimos hacer, gracias a esa jornada, una especie de una fotografía del momento en que nos encontramos, y eso también nos ayuda muchísimo para ver qué retos tenemos realmente, cómo de solucionadas tenemos algunas cuestiones, cómo de importantes o interesantes será que nos fijemos en otras cuestiones que quizá eran secundarias, pero que vemos que pueden pasar a tener un rol un poco más importante. De hecho, fruto de esas jornadas, incluso apareció en Terminalia un pequeño artículo que lo que hacía es resumir todas esas aportaciones. Termino, sí, perfecto, Mercedes, ya estoy terminando, gracias. Gracias. Para recoger todas esas impresiones que tuvimos de manera así, que construimos de manera colaborativa, pues eso, para ver dónde estábamos y a partir de ese momento ver hacia dónde queríamos ir. Bueno, de hecho, ya que veo que me he pasado un poco del tiempo, prefiero no explicar más. Si acaso luego ya iré sacando otras ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francés. Bueno, no te has pasado tampoco mucho. Bueno, muchas gracias a Joaquín, a John Jairo, Francesc y Claudio. Y en este momento vamos a pasar entonces a algunas preguntas que tenemos para empezar a hacer como esta discusión, debate y fomentar ese diálogo entre las distintas asociaciones.
Cuestiones que me han llamado mucho la atención, por ejemplo, ha comentado eh, Joaquín del proyecto Teresia, que es algo muy interesante de AETER. Y lo que tenemos como estrategia en Realiter de Clarín y la European Open Science Cloud, interesante para tener en cuenta, yo creo, en las redes. Pero entonces me gustaría comenzar, de acuerdo con estos aportes que ustedes nos han brindado y con algo que ha dicho Joaquín y es la acción, ¿cierto? Cómo pasar a la acción. Entonces quería preguntarles cómo podemos pasar a esa acción desde el punto de vista de la financiación, de la subvención. ¿Qué consideran ustedes que se puede hacer como estrategia, y ya no por separado, sino un poco más articuladas las asociaciones para tener ese tipo de subvención? Porque veo que cada uno ha manifestado en sus exposiciones que realmente este es un reto, una dificultad que se tiene. Entonces, allí me gustaría escucharlos y quien quiera comenzar, me levanta la mano y podemos empezar a dialogar entre los panelistas. Sí, Claudio, adelante. Y Realiter, desde el punto de vista económico, tiene una financiación constante de la Delegación General a la Française Hollande de France, desde Francia, y también tiene desde el año pasado y también de la Universidad Católica de Milán. Y desde el año pasado tenemos también unas financiaciones un poquito más pequeñas de otras instituciones, es decir, por ejemplo, el Office québécois de la langue française, es decir, una financiación de una institución de Canadá, del Quebec, y una pequeña financiación también desde Termcat, de la Universidad de Vigo, y no sé si las otras asociaciones, las otras redes, tienes las mismas financiaciones de otras instituciones, de las mismas instituciones. Y puede ser que crear un proyecto conjunto donde estas financiaciones van en la misma dirección puede ser una solución. Es decir, fraccionar y dividir las financiaciones de la misma institución puede ser un poquito difícil. Creo que se puede plantear, se puede crear un proyecto y preguntar a las instituciones que ya financian un poquito nuestras acciones de financiar un proyecto más grande que puede unir las asociaciones, no sé, un año, 2 años, 3 años, 2 años y 3 años, por ejemplo, y organizar una rotación también de las organizaciones de las jornadas. Porque, por ejemplo, el año que viene ya hay la jornada de Realiter, la jornada, por ejemplo, de Riterm, y hay miembros en común entre las asociaciones y estos miembros no creo que pueden participar a todas las conferencias que se van a organizar. Eso puede ser una estrategia, crear un proyecto común y organizar sobre este proyecto conferencias y pedir una financiación a las instituciones que nos apoyan en el trabajo. Muchas gracias, Claudio. ¿Alguien más? Joaquín, adelante. Sí, yo lo que veo, Claudio, es que somos asociaciones muy diferentes desde el punto de vista de dónde podemos obtener financiación. Quiero decir, eh, conozco todos los casos, ¿no? Y son cuatro casos muy distintos, ¿no? Entonces,
estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir, de que estaría bien aunar esfuerzos, por ejemplo, en la cuestión relacionada con las jornadas, ¿no? Porque a mí antes se me olvidó decirlo, pero por ejemplo, pues eso, también una de las cosas que hace AETER todos los años es la jornada AETER, que el año pasado hicimos con vosotros y que fue una colaboración en la que nos encontramos pues muy a gusto, creo todos, y salió muy bien, ¿no? Este año, por ejemplo, pues eso, va a ser el 6 de noviembre, están todos invitados también. eh, va a ser en la Universidad de Cádiz, es la 24ª jornada ETER, que se va a titular Terminología y Lexicografía, Recursos Digitales, Plataformas Tecnológicas y Diccionarios Especializados, que lo va a organizar la Universidad de Cádiz. Pero claro, esto es el 6 de noviembre. El 6 de noviembre. La jornada Realiter acabo de verlo el otro día, ¿no? Que cuando nos lo mandasteis también va a ser muy cerca, ¿no? Y muy cerca de las fechas en las que tenemos también lo de Return, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, como bien has dicho. Entonces, ahí podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Para conseguir eso, ¿no? Ya digo que lo otro, claro, la financiación, pues no es lo mismo el poder tener, porque claro, yo no estoy pensando solo en la financiación de las asociaciones, sino que estoy pensando en la financiación de los trabajos terminológicos, de los trabajos sobre la terminología, ¿no? Y en ese caso, decía Francesc, somos muy pequeños, no sé qué, no sé cuál. No, sois los más grandes. Soy desde el punto de vista de la financiación y desde el punto de vista de los logros que se han conseguido, por los logros de la terminología del catalán, pues para todos ya nos gustaría, ¿no? El poder contar con un apoyo estatal, el contar con apoyos que es lo que hace que esto continúe, ¿no? Que lo sabemos los que somos más viejos, lo sabemos de lo que pasaba antes, por ejemplo, con todas nuestras asociaciones, las que estamos aquí representadas, lo que pasaba con Unión Latina, a la que has aludido, Claudio, ¿no? O sea, Unión Latina financiaba, vamos, todos nuestros estados a través de Unión Latina financiaban todas estas actividades y eso era muy importante, ¿no? Para el desarrollo. Bueno, yo me callo. Está muy bien. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguien más? John Jairo, Francesc. Sí, Mercedes, gracias. Retomando lo que decía Joaquín, efectivamente hay un antes y un después respecto del apoyo que fue fundamental de Unión Latina para todas nuestras asociaciones. Y eso sí que se sintió y se ha sentido con mucha fuerza en Return. Empezando porque nosotros en la actualidad no tenemos una cuota de membresía. Entonces, eso ahonda aún más las dificultades para financiar o para emprender proyectos de naturaleza o de índole propia. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de Claudio en el sentido de presentar o realizar proyectos conjuntos, ese apoyo en cuanto al respaldo de las asociaciones para los proyectos que cada una decida emprender también es válido y es importante. Eh, Ciertamente con reactivar la cuota de membresía, pues no nos garantizaría dinero suficiente para emprender proyectos, simplemente ayudarían como para sostener el día a día de la asociación en términos de pagar un hosting, pagar un diseño de la revista, pagarle a un diseñador, a un corrector, etcétera, etcétera. Pero para los proyectos grandes sí que necesitamos el apoyo mutuo, el respaldo con cartas para poder tocar puertas a las entidades que tengan el músculo financiero para poder llevar a cabo los proyectos grandes y ambiciosos que todos quisiéramos llevar a cabo y que creo que de manera individual costaría más. En cambio, de manera colectiva, seguramente que sería un poco más fácil. Gracias, John. Francesc.
Y bueno, de hecho, ya las aportaciones de mis compañeros han sido realmente importantes en ese sentido, ¿no? Sí, yo también creo que las instituciones o las entidades que financian a cada una de nuestras instituciones, de nuestras asociaciones, son de naturaleza diferente y por eso a veces ponerlas en común, aunque parezca que es digamos, la mejor idea, no sé qué tan factible resultaría esa idea, ¿no? Porque, no sé, en el caso de la Sociedad Catalana de Terminología, tenemos una cierta financiación del Institut d'Estudis Catalans, pero que nos sirve para simplemente para el día a día. Es decir, con la aportación del instituto y con las cuotas, nosotros sí tenemos unas cuotas de socios, pero son unas cuotas pequeñas, realmente son muy reducidas. Y con la suma de unas y otras tenemos un presupuesto de funcionamiento para cubrir necesidades y para hacer, digamos, las pequeñas, es decir, las actividades que ya tenemos de cada año, ¿no? Pues unas jornadas más o menos reducidas, pero unas jornadas, un par de publicaciones y luego la revista Terminalia, ¿no? Que en sí mismo está muy bien, pero que no tenemos esa financiación para hacer proyectos quizá mayores, ¿no? En todo caso, yo creo que sí que deberíamos buscar esa fórmula para colaborar un poco más, ¿no? Lo de las jornadas parece evidente, lo de compartir jornadas y compartir fechas, yo creo que nos refuerza a todos, ¿no? Ir a unas jornadas que son, no sé, me invento, Reiterm más Aeter o Realiter más Scaterm podrían ser pues muy interesantes y creo que nos refuerzan a todos, ¿no? Y eso sí que nos funcionan. Es que de hecho el público que tenemos, que podría parecer que es un público muy grande, pero digamos el público fiel, el que nos viene, nos sigue y que tenemos, quizá no es tan importante, ¿no? Y eso también pensar un poco en ese público que tenemos, así como más el core public que tenemos. Muchas gracias. Bien, pues vamos aquí ya mirando conclusiones. Quería decirles a las personas que están asistiendo, participando, si tienen alguna pregunta, pueden enviarlas por el chat. Con mucho gusto las atenderemos. Quisiera también, en términos de algo que mencionó Francesc, y es esa apertura de las asociaciones en cuanto a vincularse o articularse con academias científicas, académicas, que puedan también, en términos de no solamente económicos, sino de difusión de recursos, productos, etcétera. Me gustaría conocer qué tanto están haciendo cada una de las asociaciones para lograr ese tipo de articulación. Entonces comenzamos con Francesc, que fue el último ahora. Perfecto, no hay problema. Justamente esa colaboración de una entidad terminológica como la nuestra con asociaciones que, como decía antes, ¿no? Trabajan con terminología por la naturaleza de su trabajo científico, pero que no le dan esa centralidad a la terminología como nosotros sí que le damos, ¿no? Creo que es importante y eso como Junta de la Sociedad Catalana de Terminología lo vemos muy claro, porque nos permite difundir todo el trabajo y la concienciación, la implantación, la difusión terminológica, llevarla a cabo juntamente con otras instituciones que quizá no le daban esa importancia, ¿no? Es decir, para ponerla en el centro del debate en algún momento también de cara a otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en las jornadas, lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Es invitar pues, siempre a alguien de otra sociedad afiliada del Instituto de Estudios Catalanes o de una asociación concreta, pues ya sea pues, la Asociación de Comunicación, el gremio de hostelería, no sé, en fin, perfiles muy diversos, para que justamente nos ayude a crear esa conciencia de que la terminología pues, tiene su sitio fundamental en todos los ámbitos del conocimiento y del saber, ¿no? Y para que de algún modo pues, nos ayude también a dar esa difusión de nuestras actividades, de nuestros productos, ¿no? Es decir, les invitamos, nosotros ganamos con su experiencia, también de sus puntos de vista, nos enriquece mucho saber cómo utilizan la terminología los que no son especialistas en la terminología, y a partir de ahí, pues ellos también ven qué podemos hacer nosotros por ellos, ¿no? En ese sentido creemos que es importante la colaboración. Gracias, Francesc.
Joaquín. Y como antes Mercedes aludió además al proyecto Teresia, creo que nosotros ahí, o sea, no me voy a detener ahora en todos los pormenores de este asunto, ¿no? De Teresia, pero eh, lo que sí es importante de cara a la colaboración es que es un proyecto que está abierto a la participación de todos. Y quiero decir que, por ejemplo, ahora mismo veo unos puntos de encuentro entre los que estamos aquí. Por ejemplo, en el caso del catalán, pues todos los glosarios del Termcat se van a integrar dentro del metabuscador y con los datos enlazados que va a proporcionar Teresia, ¿no? A Claudio no le quiero poner aquí en un compromiso, ¿no? Pero evidentemente, o sea, estaríamos encantados en que los léxicos realiter se pudiesen integrar también en el metabuscador que se está haciendo también con principios FAIR y que, pues eso, se trata de enlazar los datos del español en un principio, pero que queremos irlos abriendo a las otras lenguas, ¿no? Por tanto, o sea que ahí nosotros no somos productores de terminología, pero en nuestra labor de difusión y de intentar proteger la terminología, pues evidentemente ahí el participar con todos en este tipo de actividades nos parece fundamental. Perfecto, gracias, Joaquín. Claudio. Y decimos que la participación de no lingüistas, y digamos alguien que trabaja en otro ámbito, y es algo que hay siempre en Realiter, porque en los léxicos, en la realización de los léxicos están implicadas las personas, los expertos, digamos, de este sector. La participación, digamos, un poquito más oficial, institucional, depende un poquito del país y de la sensibilidad de la comunidad lingüística. Por ejemplo, por el francés, hay como partner la Delegación General que trabaja con los expertos de estas disciplinas. Y estos expertos tienen una sensibilidad muy fuerte con respecto a la importancia de la terminología y también a la participación, por ejemplo, a las jornadas científicas. Para el italiano depende un poquito de la sensibilidad de las personas. Y no es algo que creo que hay que hacer en realidad, pero es algo que es un poquito ocasional según el tema de la jornada, el producto terminológico que se quiere realizar, pero creo que es un punto de vista muy importante, que siempre está implicado el punto de vista del experto en las acciones, en las actividades de realidad. Institucionalizar esta colaboración creo que va a ser un poquito difícil de manera conjunta en todas las lenguas de la misma manera. Puede ser más fácil, por ejemplo, por el francés, un poquito más difícil por las otras lenguas, creo. Pero es una dirección muy importante. Hay que hacer algo en esta dirección, claro. Gracias, Claudio. John Jairo. Bueno, creo que justo en este sentido, Mercedes, Realiter y Return particularmente han empezado a hacer ese acercamiento y ya podemos contar que hay dos actividades en las que hemos mostrado apertura y cooperación. La primera de ellas tiene que ver con la invitación a Return, a sus miembros, para que participen en la elaboración o la inclusión mejor de la variante del español de Colombia y la variante del español de México, así como el portugués de Brasil, en un proyecto que ellos han denominado Vocabulario de 300 términos claves de las negociaciones medioambientales y climáticas, que planea presentarse este año en un evento
en Emiratos Árabes Unidos en un evento que se denomina COP, la COP. Ese es un muy buen ejemplo y el otro es que nos han invitado para apoyar las jornadas científicas del mes de octubre que organiza Realiter y que serán co-auspiciadas por Termigal en Galicia. Entonces, sería ideal que este tipo de iniciativas también las pudiéramos realizar con Escaterm y por supuesto con Aether. Pero como les digo, ya hay esos acercamientos y esta reunión, esta mesa redonda creo que también es una excusa para reforzar esa invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo por acá algunas preguntas. Dice Verónica. Gracias a todos por compartir los retos de cada asociación. Creo que hacen una labor muy importante y se comparten obstáculos como el económico. También se ha mencionado la participación de los miembros, por ejemplo, en la revista de debate terminológico. No sé si con Terminalia pasa lo mismo. En cualquier caso, la pregunta es, ¿cómo creéis que se podría motivar la participación de los miembros en estos recursos? En recursos más como la revista, ¿no? Creo que Terminalia y Debate Terminológico pues tienen esas finalidades. Sin embargo, veo que cuesta más tener artículos en debate terminológico y no así en Terminalia, que la sigo de cerca porque estoy en el comité científico. Entonces, me gustaría pues escuchar a Francesc y a John Jairo, sobre todo desde la parte de Reterm con debate terminológico, de Francesc con Terminalia, y quizás en este momento mirar a ver cómo se unen esfuerzos para esas dos revistas que tenemos en terminología desde las asociaciones. Francesca, adelante. Vale, sí, sí, no sabía si yo o yo mismo. Estupendo. Pues sí, la aportación de los miembros de la red a Terminalia me consta que es frecuente e importante. La verdad es que sí. De hecho, Terminalia es una revista científica, pues como todo ese tipo de revistas, ¿no? Pues con una indexación, con unos los típicos procesos editoriales de revista académica, ¿no? Pues el envío anonimizado, pues la revisión por expertos, ¿no? Es decir, en ese sentido, como sociedad damos mucha publicidad a Terminalia, ponemos mucho énfasis en el llamado para nuevos artículos. Cuando se publica Terminalia lo difundimos muchísimo entre nuestros socios, también en las redes sociales, ¿no? Hacemos una difusión de cada uno de los artículos de manera específica, ¿no? Con los autores, un pequeño resumen de cada uno de los artículos que se han ido haciendo. Y eso creo que nos va muy bien para ir posicionando Terminalia para que aparezca como algo muy evidente en la mente de nuestros socios, ¿no? Es decir, cuando alguno de estos socios está pensando dónde podría publicar pues, un trabajo o qué hacer con alguno de sus trabajos, que le aparezca de manera muy natural, muy orgánica, Terminalia, como que le venga a la cabeza sin pensarlo mucho, ¿no? Es decir, también en ese sentido, ¿no? Ponerla ante los ojos mucho para que sea evidente que publicar en Terminalia es algo, digamos, normal y natural, ¿no? Es decir, estamos muy contentos porque Terminalia tiene una buena salud, una salud bastante buena. A veces con algunos números con más urgencia y algunos números con más tranquilidad, ¿no? Pero en general estamos bastante satisfechos con eso. Además, otra cosa que sí que pasa con Terminalia es que muchas veces se pide a personas que son miembros de algunas de nuestras redes, todas, ¿no? Que cuando hay alguna, no sé, alguna jornada, algún evento, ¿no? Se le pide a alguna de estas personas que realice pues, un pequeño resumen, ¿no? Es decir, aparte de las cuestiones más académicas, pues terminaría de tener una parte más abierta, más de foro de noticias, ¿no? Y creo que eso también la favorece, ¿no? Porque
aunque sea de manera más informal, como podría ser el resumen de una actividad o de una jornada, también implica a otros actores que quizá no han publicado en Terminalia como con un artículo científico, ¿no? Es decir, que podría ser una vía para también llamar la atención. Gracias, Francesc. John Jairo. Gracias, Mercedes. Gracias, Verónica, por la pregunta. Creo que hay diferentes estrategias y es lo que hemos venido trabajando en el Comité Ejecutivo de Return respecto de la revista. Una de ellas es invitar a nuestros estudiantes, muchos de los que hacemos parte de la red somos docentes de terminología en pregrado y en posgrado en nuestras universidades, y es invitar a nuestros estudiantes, por ejemplo, a que escriban reseñas de la mano de nosotros. Muchos de ellos no han publicado antes, entonces ayudarles a acercarse a ese mundo de las publicaciones con, por ejemplo, reseñas de eventos o de publicaciones que salen en el área. Esa es una estrategia que empezamos a implementar recientemente. La otra es de la mano de universidades que organizan eventos del área, seleccionar aquellas mejores ponencias o conferencias, convertirlas a artículos para publicar en la revista. Ahí tenemos la propuesta de nuestro colega Jorge Lázaro, que tiene actualmente la responsabilidad de la edición de la revista, junto con un grupo de colegas principalmente de Brasil, entre ellas Clesi Bevilacqua. Ese es otro proyecto, entonces, de nutrirnos de los eventos internacionales que se realizan en el área y, como les digo, por invitación, seleccionar aquellas conferencias o ponencias destacadas que podrían ser o ameritar un artículo en la revista. Y finalmente, pues motivar a nuestros colegas que dirigen trabajos de investigación, tesis doctorales o de maestría, para que también acerquen a sus estudiantes, a sus dirigidos, a la revista y puedan publicar allí. No es que, digamos, no se reciban los artículos, pero sí sabemos que hay mucho más trabajo que valdría la pena publicarse, y esa es la invitación constante que hacemos. Lo otro que se me ocurre en este momento sería, ¿por qué no publicar números conjuntos o invitar a editores dentro de las colegas existentes en las demás asociaciones presentes aquí a que participaran en un número específico de una de las revistas? Sí, Joaquín. Gracias, John. Joaquín. Sí, yo lo que quería decir, John, a propósito de lo que estabas comentando, que me parecería que podría ser, nos quejamos siempre de que los artículos, de muchos de nuestros artículos que se escriben en inglés y demás, y vemos que no hay publicación suficiente en español, y a lo mejor podría ser un vehículo muy interesante para hacer esa doble publicación que es tan necesaria para luego alimentar los corpus textuales, y que pueda haber una terminología también en nuestra lengua, ¿no? Muy bien. Gracias, Joaquín. Sí, de acuerdo. Muy bien, vamos entonces con otra pregunta que nos hacen. Yo tengo también una última pregunta después de cierre del debate, de la discusión. Amparo Inés nos dice que le ha llamado mucho la atención la idea de abrirse a otras disciplinas o áreas que no sea solamente la formación en lingüística, y le surge la pregunta de si proponen formación para docentes en ejercicio en terminología, si desde las asociaciones se propone algún tipo de formación. Más, creo que algunos mencionaron desde RITEN, por ejemplo, todo este tema de capacitación. Creo que desde Realiter también, Francés también creo que mencionó algo. Entonces, no sé si de pronto Joaquín quiere ampliarnos un poco esta parte de lo que tenemos en formación desde las distintas asociaciones, en este caso de AETER, si es el caso.
No, desde la parte de AETER no tenemos formación en terminología. Otra cosa es que la mayoría de los socios de AETER seamos en realidad formadores en terminología, porque somos profesores de terminología, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que se decía antes a propósito de esto, con la importancia, no recuerdo quién fue quien habló de ello, la importancia que tiene el, el trabajar en la terminología con quienes no nos dedicamos al estudio de la terminología, sino con quienes son realmente los usuarios de la terminología, ¿no? Entonces, el trabajo con los expertos del que nosotros, por ejemplo, ahora con Teresia estamos aprendiendo precisamente de quienes han hecho eso antes, de lo que pueden haber hecho con el catalán o lo que se ha hecho en Quebec o lo que se ha hecho también en Francia, ¿no? Para aprender tanto las cosas buenas como las que no han tenido tanto éxito, ¿no? Entonces, y ahí es fundamental. O sea, nosotros, pongamos un pequeño ejemplo, estamos trabajando sobre un protocolo que llamamos de validación y sanción de términos nuevos, ¿no? Entonces, en ese protocolo de validación y sanción tiene dos partes, precisamente la parte de validación, o sea, en el protocolo, la primera parte del informe sobre un término la tiene que completar el experto. Y es el experto el que tiene que dar paso al lingüista, al terminólogo, para que después ya realice su evaluación, ¿no? Pero es fundamental el trabajo con los expertos, por supuesto, ¿no? Que a veces se quejan también de eso, de que están trabajando, nosotros nos estamos encontrando, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad español, ¿no? Resulta que sin saberlo ellos probablemente están trabajando de una manera maravillosa en terminología, ¿no? Están trabajando, pero que muy bien, ¿no? Pero han llegado a la terminología de una manera completamente amateur, ¿no? Sin tener una formación. Entonces, por supuesto que la formación sería muy importante también para las personas que no son ni estudiantes de traducción ni de lenguas, sino esas otras personas que son los dueños de la terminología, ¿no? ¿Alguien más quisiera aportar en este sentido? Sí, Mercedes, sí. En cuanto a return, claro, podría ser mucho más frecuente la oferta de capacitación, pero digamos que sí que lo hacemos cada 2 años en el Simposio Iberoamericano de Terminología. Se hace 1 o 2 talleres y se invita a la gente para acercarla, sobre todo a aquellos neófitos, aquellas personas que están recién llegando al campo, para empezar a darles una formación en lo que tiene que ver con terminología y terminografía. También dentro de las tertulias terminológicas sí que ha habido quizás 1 o 2 con un tinte un poco más hacia lo aplicado, hacia el taller. Recuerdo, por ejemplo, específicamente la tertulia a cargo del profesor Gabriel Quiroz del grupo de traducción y nuevas tecnologías. Pero podría ser, valdría la pena pensar en una iniciativa de capacitación propiamente dicha para estas personas que lo requieran. Muchas gracias, John. Bueno, y para empezar, Claudio, adelante. Sí, sí, no, solo quería, muchas gracias, Mercedes. Solo quería añadir que como Realiter no proponemos una formación organizada por parte de Realiter, propuesta por desde el punto de vista de Realiter, pero apoyamos las formaciones que, por ejemplo, se hacen en Italia con máster y escuelas de verano, y también en Francia y en las otras los otros países, porque para nosotros hay el problema el problema es la lengua, porque si proponemos algo como Realiter y hay 7 lenguas, va a ser un poquito difícil organizar las cosas, y por eso la preferencia es apoyar las iniciativas que llegan de cada país. Y también hay el problema de pagar las personas, porque el trabajo que se hace en Realiter es un trabajo
para los léxicos, las jornadas, un trabajo gratuito. Y si se va a proponer una formación organizada y hay que tener en cuenta también este aspecto. Pero hay también la situación de la lengua, del plurilingüismo de Realiter, que no facilita este género de actividad. Perfecto. Ya para ir cerrando el debate, entonces quiero hacerles unas preguntas sobre la mirada a ese futuro y la colaboración en términos de las asociaciones. Y en ese sentido quiero preguntarle a Claudio y a Francés, ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos o que ustedes visualizan para los próximos 5 años en la terminología o en el ámbito terminológico en cada uno de sus contextos? Creo que va a ser un reto, va a ser la relación con la inteligencia artificial y todo eso, todo lo que la inteligencia artificial puede dar a la terminología y cómo va a cambiar el trabajo terminológico, el trabajo en términos de productos y en términos de difusión, en términos de trabajo de las personas que trabajan con la terminología. Creo que es, creo que es una respuesta muy básica desde el punto de vista de contenido, pero creo que es ese reto actuar un poquito en todos los sectores, también la formación, en la docencia. Creo que es algo que tiene un impacto muy, muy importante. Creo que ese es el desafío y el reto de los próximos 5 años. Muchas gracias, Claudio. Francesca. Pues mira, retomando un poco el hilo que lanzaba ahora Claudio, uno de los problemas que prevemos también con la inteligencia artificial es quizá un poco la uniformización de los discursos, es decir, la pérdida de originalidad, de que todo sea pues, muy parecido, muy reproducido, que no haya ese, no sé, ese atisbo a veces de originalidad que es necesaria en las producciones humanas, ¿no? Y justamente eso, pues en el ámbito terminológico lo que puede producir también es una cierta uniformización, ¿no? En el caso catalán, por ejemplo, estamos bastante preocupados, bueno, preocupados, estamos poniendo mucho el foco de atención, digamos, en lo que es la implantación de la terminología, porque podemos trabajar muy bien la terminología, crearla, difundirla también de manera bastante aceptable, pero luego la implantación suele ser un problema o una dificultad añadida, ¿no? Es decir, esos términos que hemos creado y que creemos que son suficientemente maduros para sustituir esa forma, no sé, inglesa o prestada de cualquier otra lengua. ¿Por qué a veces no se implantan, no se quedan en la lengua y otras veces sí, ¿no? Ese podría ser también uno de los retos de los próximos 5 años. Muchas gracias, Francesca. Y esta pregunta va orientada hacia Joaquín y John Jairo y es relacionada con qué le dirían a un estudiante o profesional joven que se interesa por la terminología hoy en día. Joaquín. Sí, yo le diría lo mismo que les decimos a nuestros alumnos, ¿no? Que se preocupen de pensar, porque si son capaces de pensar, entonces la inteligencia artificial no les va a quitar ningún trabajo, ningún desarrollo. Es más, lo que les pueda quitar, bienvenido sea, ¿no? Entonces yo soy optimista respecto a lo que puede pasar en nuestros ámbitos con la inteligencia artificial. Entonces, aunque yo trabajo en la Facultad de Traducción. Entonces ahí estamos viendo todos cierto descenso de los alumnos que ya se empieza a manejar el concepto de que ninguno va a tener trabajo porque las máquinas nos van a quitar el trabajo a todos, ¿no? Eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo creo que lo único que nos tienen que hacer es pues ver las cosas de otra manera. Y entonces, en ese sentido, los estudiantes pueden tener mucho futuro, además que la terminología, claro, lo que pasa es que aquí no podemos, porque toda la gente que está aquí supongo que es público cautivo, ¿no? Y a todos
les interesa la terminología, porque están en esta charla, ¿no? En esta mesa redonda, pero a quienes no tienen ese interés por la terminología, yo creo que sí se les puede hacer ver la importancia que tiene para casi todo, para toda la cuestión del Internet de las cosas, para todos los desarrollos tecnológicos que se están produciendo, ¿no? Y ahí la terminología cada vez más se va viendo que es clave completamente. Gracias, Joaquín. John Jairo. Igual que Joaquín, pues yo también participo en una facultad que imparte formación en traducción y lo que suelo decirle a los estudiantes es que, perdón, me siento como presenciando un nuevo hito en la historia. Yo recuerdo cuando llegué a la universidad, por allá a finales de la década de los 90, que empezaba a hablarse del correo electrónico, empezaba a hablarse de Internet y todo el mundo tenía esa gran expectativa y la superamos. Ahora el nuevo hito es la inteligencia artificial, pero antes tuvimos en traducción la irrupción de la traducción asistida, los traductores automáticos y bueno, ahí vamos. Vamos incorporando todas estas novedades en nuestro quehacer profesional. Entonces, lo que yo les suelo decir a ellos es que lo vean como herramientas, que lo capitalicen para su trabajo, para su eficiencia y que obviamente esto tiene que estar mediado por unas buenas prácticas. Es decir, hay un componente ético importante. Tenemos que estar muy vigilantes de qué es lo correcto y qué no es lo correcto al momento de usar estas herramientas y ellos que están en la formación y que luego pues van a tener que ejercer esta profesión. Entonces me parece que es también darles un mensaje de tranquilidad, estar vigilantes, pero creo que con un buen uso estas herramientas pueden facilitarnos enormemente el trabajo. Ya habrá que ver otro tipo de cosas como ese temor a que eh, el pago que perciban ellos por una traducción ya se vaya moviendo hacia otro tipo de actividades como la postedición y demás, pero creo que eso sería conversación para otro momento. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces al cierre y las conclusiones. No sin antes agradecerles por todos los aportes a cada uno desde el punto de vista de las sinergias que se pueden lograr entre las asociaciones para ir haciendo mayor difusión a todos los productos, recursos de la terminología, así como las jornadas, los simposios, los congresos que cada una de las asociaciones promueve está claro que tendríamos que tener mayores comunicaciones frente a esa parte de organización de las jornadas para que no se hagan todos casi que al mismo tiempo y podamos entonces participar de cada una de ellas o unirnos, por ejemplo, para poder hacer un evento así muy macro en el que podamos todos participar y conocernos, que también es un aspecto muy importante. Eh, Creo que cada uno de ustedes ha hecho aportes muy interesantes. Tocamos muy brevemente este tema de la inteligencia artificial que hoy está muy en boga y que por supuesto podríamos seguramente extendernos en ese sentido, pero queda claro que pues la terminología no está ajena ni exenta a este tipo de innovaciones que salen a diario y que debemos ir teniendo en cuenta en cuanto a formación, elaboración de productos, recursos, etcétera. Entonces, a manera de cierre, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una conclusión, bien sea con una frase, con una idea o con una propuesta,
que sintetice esa visión sobre el presente y futuro de la terminología desde la asociación. Entonces les invito a cada uno a que nos colabore con esa conclusión. Y quien quiera comenzar. A mí me gusta mucho la palabra sinergia, me gusta también porque es una palabra que hay también en italiano, en francés, es una palabra similar y creo que puede ser un concepto clave para el desarrollo de nuestras asociaciones. Y para el Gracias. trabajo también en terminología, sinergia con las personas que producen, que trabajan con la terminología desde puntos de vista diferentes. Muchas gracias. Joaquín. Pues ya que Claudio ha roto el hielo con una palabra, pues también una palabra, continuidad. O sea, creo que es fundamental para nuestras asociaciones la continuidad, ¿no? Es decir, hay toda una generación de gente que se ha jubilado, que estamos a punto de jubilarnos, que hay otros más jóvenes que ya habéis entrado, pero es completamente necesario, creo, apoyar y que haya de todos esos recursos de los que estábamos hablando antes, que estén dirigidos una gran parte a la participación de la gente joven para que la gente más joven se vaya involucrando en todo el trabajo con la terminología, porque además, bueno, es fundamental, vamos. Continuidad. Gracias, Joaquín. Yo, Francesc, perdón, Francesc. tranquilo. No, John Jairo, sí, me sabe mal, me he irrumpido aquí en medio. Ya que la cosa va de palabras, veo, ¿no? Yo quería decir la palabra mano, ¿no? Tender la mano o darnos la mano entre asociaciones, porque creo que hay mucho que compartir, ¿no? Creo que tenemos que explorarlo bien porque saldremos ganando todos, yo creo, por muchas cuestiones, ¿eh? Por cuestiones económicas, de organización, de impacto, de llegar un poco a nuestro público, de no dispersarnos excesivamente, ¿no? Pero también eso, de tender la mano a las personas que trabajan con terminología y que no la tienen quizá tan presente, ¿no? Especialistas, gente de otros campos, de otros ámbitos, ¿no? Invitarlos a que la conozcan un poco desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque creo que si pueden entender un poco cómo ellos, ¿no? Cómo trabajamos nosotros la terminología, nos puede ayudar muchísimo a que esa difusión, esa implantación nos funcione un poco mejor. Gracias, Francesc. John Jairo. Sí, mi palabra sería cooperación, o quizás un par de palabras, cooperación y acercamiento. De los que estamos de este lado del Atlántico, nos encantaría estar mucho más en contacto con nuestros colegas de Europa. Aquí se están haciendo cosas muy interesantes. Hay países que tienen una oferta, una cantidad de proyectos insospechados. Brasil es uno de ellos. Chile, México, muy activos, Colombia mismo. Entonces creo que esos puentes que vamos construyendo, porque ya vemos que algunos colegas están en más de una de estas asociaciones, puede permitir ese acercamiento y ahondar en esa cooperación, que no digo que no se haya hecho en el pasado ni se esté dando, sí se da, pero puede ser más fluida, puede ser más nutrida. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos todas estas palabras que esperamos a todos nos queden allí muy grabadas. Sinergia, continuidad, metafóricamente tender la mano, darnos la mano, cooperación, acercamiento. Y creo que nos queda aquí entonces una misión muy importante y cerrar también con algo que nos dice Leticia Leduc. Hola Leticia, me encanta que estés aquí. Dice que sería muy útil que en el simposio de RITERM en Medellín se toque ese tema de la inteligencia artificial que está en este momento pues muy complejo y es trascendental.
Muchas gracias a todos, gracias Joaquín, gracias Claudio, Francés, John Jairo, muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañaron en esta mesa redonda. Esperamos tenerlos a todos en estas jornadas, en Realiter, en Riterm, en Aeter, Scaterm, todas las jornadas que se están organizando en torno a la terminología. Por acá, Clesi Bevilacqua, Clesi, hola, nos habla de las formaciones de Riterm con Unión Latina, que fueron un marco en la red, muy bien. Bueno, y casi todos se están en este momento despidiendo, dándoles las gracias a todos. Y nosotros también les damos las gracias, muy amables, Muchas gracias. una acogida muy buena en esta mesa redonda, muy agradable escucharlos a cada uno desde el punto de vista de sus asociaciones, y esperamos que podamos vernos todos de manera conjunta, cooperativa, con esa sinergia para que continuemos en este campo de la terminología que nos apasiona a todos los que estamos aquí presentes y a los que están iniciando. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos Chao. ustedes. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Adiós. Chao.